Bien, pues estamos transmitiendo el estudio bíblico familiar y hoy vamos a tener un tema que tiene que ver con el cuerpo de creyentes, que es la iglesia, porque a la iglesia se le conoce como el cuerpo de creyentes y cuya cabeza es nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a iniciar leyendo una escritura que se encuentra en Hechos capítulo 17. El contexto pues es Pablo y Silas en Berea. Y aquí en el versículo 10 se nos indica que Pablo y Silas conocieron a unos hermanos que eran más nobles que los de Tesalónica, en el sentido de que ellos escudriñaban las escrituras cada día para ver si las cosas eran así. ¿Qué cosas? Bueno, las que Pablo y Silas les estaban predicando. Y es interesante notar que estas enseñanzas, ellos solo tenían los escritos de Moisés y también tenían los libros de los profetas judíos. Entonces vamos a leer Hechos 17, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, ¿qué hacían los hermanos de Berea? Ellos escudriñaban las escrituras, los escritos de Moisés y los libros de los profetas para ver si estas cosas eran así. Es interesante ver que lo que destaca aquí es la nobleza con la que uno como creyente debe tener ante la palabra de Dios. Muchas de las cosas que en este estudio vamos a comprobar es precisamente que lo que hemos creído muchas veces solo viene por dogmas que los hombres nos imponen o porque hemos escuchado a otros hermanos, pastores, misioneros, en fin, que con muy buena intención de su corazón nos proyectan, nos transmiten enseñanzas que ellos a su vez recibieron de otros hermanos, que a su vez recibieron de otros hermanos, pero que nunca comprobaron si en verdad era lo que la Biblia decía. Por eso es tan importante la actitud de los hermanos de Berea, porque a través de este estudio somos invitados para comprobar si lo que estamos leyendo realmente viene en la Biblia y si es exactamente lo que se está diciendo. Entonces vamos a dar una oración y continuamos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta ocasión en que nos permites estar juntos, Padre, ante ti, postrados ante tu palabra, reconociendo que la obra es tuya, reconociendo que la obra del Espíritu Santo es transformar nuestro carácter a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria por siempre, Señor, y te rogamos que tus ángeles desciendan, tomen su lugar entre nosotros, Señor, y que tú seas enaltecido, Padre, que todos nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo entero que se conectan, Señor Dios, en esta transmisión, reciban de ti sana doctrina y sobre todo, Padre, seamos transformados a través de las doctrinas que tú nos das en este misterio revelado al apóstol Pablo para esta dispensación, para el cuerpo de creyentes que es la iglesia. Danos la libertad que en Cristo tenemos en su gracia para crecer y madurar hasta la plenitud de ese varón perfecto que tú quieres formar, Espíritu Santo, en cada uno de los que por tu gracia hemos creído en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a vamos a pasar a 2 de Corintios capítulo 5. Aquí ustedes pueden ver que tienen una guía de estudio. Esta guía de estudio es gratuita, se envía a todos aquellos hermanos y hermanas que nos lo solicitan y vamos a tener en este estudio 5 hojas y vamos a ver 5 razones por las cuales podemos comprobar o a través de las cuales podemos comprobar que la iglesia tiene un nacimiento distinto al que la cristiandad ha predicado. Me refiero a la cristiandad tradicional. No toda, pero gran parte de ella ha creído que la iglesia nace en la fiesta de Pentecostés, descrita en Hechos capítulo 2 y capítulo 3, donde ese día 3,000 personas fueron añadidas. Pero la iglesia no nace en Pentecostés, es más, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no tiene absolutamente nada que ver con Pentecostés.
La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es llamada en las Escrituras el cuerpo de creyentes. Y el cuerpo de creyentes tuvo otro nacimiento, pero no es el descrito en Hechos capítulo 2. Por lo tanto, las ideas de que hay cristianos que son pentecostales no es algo bíblico. No es algo que tenga un fundamento bíblico. Nosotros como creyentes no somos pentecostales, no tenemos absolutamente nada que ver con ello. Y hoy, si podemos comprender lo que Dios nos dice en su palabra, vamos a poder entender cuándo es realmente que la iglesia nace. Así que vamos a leer el primer aspecto de este estudio. Se titula La nueva criatura y está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 16 al 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16 al 17, es una escritura y es un pasaje donde muchos creen que se habla de uno en su antigua forma de vivir, pero realmente no se está hablando de eso. Se está hablando acerca de una antigua dispensación, no de cómo yo era antes. El énfasis aquí en el versículo 16 y 17 de 2 de Corintios no es uno como creyente o de dónde Dios nos ha sacado, cómo era nuestra vida antigua. De eso no se refiere. Se refiere precisamente por todo el contexto sobre el ministerio de la reconciliación que tiene lugar en esta dispensación. El ministerio que Dios le dio al apóstol Pablo es un ministerio distinto, es un ministerio de sufrimiento, de reconciliación, de padecimiento, de gracia, de victoria en el Señor. Pero es un ministerio distinto al que tuvieron los 12 apóstoles. Vamos a ver esto en el versículo 16. De manera que nosotros, dice el apóstol Pablo a los gentiles, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún así, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Este versículo, cuando lo leemos tal y como dice, nos enseña que a Jesús de Nazaret ya no le conocemos. Lo que conocemos ahora es a Cristo glorificado, al que subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, el que es cabeza de todo principado y toda potestad, porque Jesús de Nazaret es un siervo de la circuncisión. Eso está en Romanos 15, versículo 8. Jesús de Nazaret es... ¿Ya se escuchará? No se oye. ¿No se oye? Dice Sandy, o sea, sí se ve y yo lo veo, mira, o sea, ya estás. Ajá. Pero no se oye. Bueno, estamos aquí teniendo fallas técnicas para transmitir el estudio. Sigamos, Padre, pues en el Señor. Pero sí se está grabando. Sí se está grabando todo. ¿Tienes todos los audios? Bien, pues vamos a seguir. Hay algunas fallitas aquí de transmisión, pero pues vamos a seguir con el estudio. Bien, hermano, estábamos diciendo entonces que lo que entendemos en el versículo 16 precisamente es que ya no conocemos a Jesús de Nazaret como cuando estuvo en su ministerio terrenal en esta tierra. Ahora lo conocemos como cabeza de todo principado y toda potestad. Bien, en el versículo 17 es donde encontramos la clave de lo que estamos hablando. Dice aquí, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y muchos creen que lo que pasó es mi antigua forma de vivir. No, está hablando acerca de la antigua dispensación. Todo lo relacionado con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es nuevo en esta dispensación. Por eso las cosas antiguas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo este cambio, todo este proceder, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí podemos comprobar que en verdad de lo que se está tratando es precisamente de comprender que este ministerio del apóstol Pablo es nuevo y distinto. Se llama el ministerio de la reconciliación. Bien, en la guía de estudio que les estamos haciendo referencia,
Se dice, el cuerpo de creyentes está formado, y aquí estamos hablando acerca de la nueva criatura, estamos hablando acerca de quiénes formamos la iglesia del Señor Jesucristo. Se dice, el cuerpo de creyentes está formado por aquellos cristianos que han sido alcanzados por la gracia de Dios. De ellos está formada el cuerpo de Cristo. Estos creyentes fueron alcanzados por la gracia de Dios, porque oyeron y creyeron la palabra de verdad. Al oír y al creer en la palabra de verdad, fueron sellados por el Espíritu Santo. Y al ser sellados por el Espíritu Santo, fueron bautizados en Cristo. Ahora, ¿quién les bautizó en Cristo? La Biblia nos dice que fue el Espíritu Santo quien bautiza al creyente en Jesucristo de una manera sobrenatural, porque Cristo no está en esta tierra, Cristo está sentado a la diestra de Dios. Entonces, el creyente es bautizado en Jesucristo y es colocado milagrosa y divinamente en el cuerpo de creyentes que se llama la iglesia. En un sentido, el cuerpo de creyentes está formado únicamente por aquellos que han sido hechos una nueva criatura. Hay escrituras que nos sumarizan lo que acabamos de escuchar. Vamos a irlas viendo, ¿verdad? En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios 2, versículo 8 y 9. Se dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Estas escrituras nos enseñan que somos salvos por medio de la gracia, que la gracia es el medio y el vehículo que transporta esa gracia es la fe. Así es como el creyente es salvo. Ahora, ¿cuándo es salvo? ¿Verdad? Porque muchos nos preguntamos, bueno, ¿en qué momento somos alcanzados por la gracia del Señor Jesucristo? Bueno, somos alcanzados por la gracia del Señor Jesucristo precisamente cuando oímos y creímos la palabra de verdad. Esto lo encontramos en Efesios igual, pero en el capítulo 1, versículo 13. En Efesios 1:13 se nos dice, en Él, o sea, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, Efesios 1:3, y habiendo, dice aquí, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el espíritu de la promesa. ¿Cuándo nos alcanza la gracia de Dios? Cuando hemos oído y cuando hemos creído la palabra o el evangelio de nuestra salvación. Entonces, al creer, porque hemos oído, y hemos oído la palabra del Señor, porque hemos sido alcanzados por su gracia a través de la fe, nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que somos bautizados por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos bautiza metiéndonos en el cuerpo de Jesucristo. Vamos a ver esto en Romanos capítulo 6. Los bautismos que estamos hablando son distintos a los de Hechos capítulo 2, como lo vamos a analizar. Pero en Romanos capítulo 6 se nos dice que el creyente es bautizado precisamente en Cristo Jesús. Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis, dice Pablo a los gentiles romanos, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El creyente es bautizado en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en una manera milagrosa, como acabamos de explicar, y sobrenatural, el Espíritu Santo nos coloca dentro del cuerpo de Cristo. No es algo que uno escoja, no es algo que uno decida, es algo que se hace desde los cielos aquí en la tierra. Vamos a ver esto en 1 Corintios 12, versículo 13. Porque algunos dicen, bueno, yo escojo dónde estar en el cuerpo de Cristo. Eso es mentira, es imposible. Ningún creyente puede escoger cómo estar en el cuerpo de Cristo. Simplemente es algo que no sucede, es algo que solo Dios puede hacer. Bien, vamos a ver esto en 1 Corintios 12. ¿Sí me ayuda a leer la escritura, hermanita? 1 Corintios 12, versículos 12 y 13, por favor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mesías. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Amén. Entonces aquí vemos en el versículo 13, 1 Corintios 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo.
Es el Espíritu Santo quien nos bautiza en el cuerpo de Cristo y nos coloca en el cuerpo de Cristo. Seamos judíos o seamos griegos, seamos esclavos o seamos libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vuelvo a repetir, a manera de síntesis, ¿de qué consta el cuerpo de creyentes? Bueno, consta precisamente de personas que han sido alcanzadas por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, al haber oído y al haber creído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, al poder ser sellados milagrosamente por el Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo en la persona de Jesucristo y puestos por el Espíritu Santo sobrenaturalmente en el cuerpo de creyentes que es la iglesia. En la iglesia del Señor Jesucristo solo habemos nuevas criaturas. Es algo milagroso, es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque todas las cosas pasadas ya no existen. La manera como Dios actúa, la manera como Dios dispone en esta dispensación es completamente nueva y distinta a como lo hacía antes. La forma como se conoce a Dios, la forma como Él quiere que le conozcamos es completamente nueva. Por eso las cosas viejas pasaron. He aquí Dios ha hecho todas las cosas nuevas. En la guía de estudio ustedes pueden ver que se titula en esta parte de aquí, dice el nacimiento del cuerpo de Cristo. Y luego del lado derecho dice el cuerpo de Cristo no nace en Pentecostés. Y en la parte de abajo hay una escritura que estaremos mencionando. Primera de Timoteo 1:16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Cómo es que nace el cuerpo de Cristo? ¿Cómo es que la iglesia tiene un nacimiento? Porque la iglesia sí tuvo un nacimiento, pero no fue Pentecostés. Vamos a pasar a la hoja número 2 de su guía de estudio. Y bueno, tenemos algunas fallas técnicas aquí con la transmisión porque sí se ve la imagen, es lo que me están diciendo, pero no se escucha, no hay sonido. De cualquier manera, pues estamos haciendo esta grabación aparte para subirla en el canal de Gine Jubá Ministerios y entonces pues no se pierda lo que Dios nos está dando en este día. En la hoja número 2 se nos dice, 2 Corintios 5, 16 al 17, vuelvo a leer para hacer un poco más de énfasis. 2 Corintios capítulo 5, versículos 16 al 17. Dice la palabra del Señor. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué hermoso sería si pudiéramos transmitir, ¿verdad? Con todo y sonido, pero parece ser que no, ¿verdad? No, pero... Bien, pues vamos a seguir. De cualquier manera, estamos queriendo hacer lo más que podemos. Y Dios dispondrá. Sí, ya, todo está. Bien, pues vamos a pasar a una escritura que nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 10 y 11. Efesios capítulo 2, versículo 10 y 11, el apóstol Pablo nos habla de que hubo una dispensación antigua, una dispensación que ya pasó. Esta dispensación estuvo enfocada solo a Israel, solo para el pueblo hebreo, para los judíos. Y tuvo una figura central, Moisés. Después, los libros de los profetas judíos. Después de ello, pero en la misma dispensación, vino Juan el Bautista, preparando el camino para el Mesías. Luego vino Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, pero en los días de su carne, como dice Hebreos 5:17. Y después de ello vemos la continuación del ministerio de Cristo. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo se describe en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vemos que los apóstoles continúan con esa comisión que nuestro Señor Jesucristo les dio, y de ello nos hablan los primeros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver esto en Efesios 2, versículo 10 y 11. Bueno, más bien 11 y 12, adelante. ¿Qué dice? 11 y 12. Uh-huh. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Esto nos enseña que hubo un tiempo en el cual los gentiles no tenían ni cercanía con Dios, ni tampoco podían tener esperanza de tenerla. Lo que importaba en esta dispensación es haber sido judío. La circuncisión era lo más importante. Y en esta dispensación Israel era el centro de atención. Era lo que Dios estaba haciendo en tiempo antiguo. Pero hubo un cambio. Ese cambio lo dio Dios precisamente al hacer todo nuevo. De esto nos habla el libro de los Romanos, Romanos capítulo 7, y vamos hasta el versículo 6. En este libro encontramos las bases doctrinales para el desarrollo de un bebé en Cristo. Romanos capítulo 6 y en el versículo, acabamos de decir, Romanos 7, versículo 6, dice: Pero ahora estamos libres de la ley, Romanos 7, 6, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Son dos dispensaciones, es un cambio administrativo. En esta dispensación las cosas son nuevas, distintas, diferentes y únicas a como antes se hacían las cosas. Vamos a comprobarlo en Efesios 1:10. Vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 10. Todo esto es una antesala para comprender por qué la iglesia no nace en Pentecostés. Efesios capítulo 1, versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, porque hay 3 tiempos en la Biblia: pasado, presente y futuro. Inclusive en los atributos de nuestro Señor Jesucristo, Él es el que era, el que es y el que pronto va a venir. 3 tiempos, 3 dispensaciones, 3 formas de proceder de Dios con distintos grupos de creyentes. Y en el versículo, Efesios 2, versículo 13 hasta el 18, no sé si aquí mi hermanita me ayude a leer. Efesios 2, desde el 13 hasta el 18. Aquí vamos a leer sobre la actual dispensación. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Hasta cuál? Hasta desde el versículo, estamos en Efesios, capítulo 2, versículo del 13 al 18. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, en su carne las enemistades. Adelante. Y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Bien, me están informando que ya tenemos volumen, que ya tenemos sonido. Disculpen nuevamente, son fallas técnicas, pero estamos ahorita en el minuto 23. Para aquellos hermanos que todavía están sintonizados, les queremos invitar a que vayan al canal, ¿verdad? Posteriormente, esto se está grabando por separado y se va a subir al canal. Los 23 minutos que se perdieron porque no teníamos audio, los pueden constatar en lo que ya llevamos grabado. Bien, estamos entonces hablando sobre el nacimiento del cuerpo de creyentes que forma la iglesia. Estamos hablando acerca de que la iglesia no nace en Pentecostés, no tiene absolutamente nada que ver con Pentecostés, y hasta ahorita hemos visto, y solo porque no tuvimos audio, vuelvo a repetir rápidamente, ¿qué es el cuerpo de creyentes que es la iglesia? Primero, el cuerpo de creyentes, basado en 2 Corintios 5 del 16 al 17, nos enseña que está formado por aquellos cristianos que han sido alcanzados por la gracia del Señor Jesucristo, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y también cuando fuimos alcanzados por la gracia fue porque oímos la palabra de verdad y creímos en el evangelio de la salvación. Esto está descrito en Efesios 1:13. Al haber oído y al haber creído en
el Evangelio de la salvación, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y al ser sellados por el Espíritu Santo, somos bautizados, Romanos 6, versículo 3, en la persona del Señor Jesucristo. Al ser bautizados en su muerte, porque no es un bautismo de agua, es un bautismo espiritual que solo el Espíritu Santo puede realizar en el creyente. Al ser bautizados, leemos en 1 Corintios 12:13, que somos colocados en el cuerpo del Señor Jesucristo, que es la iglesia. Este es el proceso a grande modo de lo que es la nueva criatura. La nueva criatura forma el cuerpo de creyentes, que es la iglesia, y por ende, el cuerpo de creyentes, que es la iglesia, está formado únicamente por nuevas criaturas. El creyente no nace de nuevo. Eso es algo que se le dijo a un judío llamado Nicodemo, que formaba parte del Sanedrín, y quien se lo dijo fue Jesús de Nazaret, que es, como dice el apóstol Pablo, un siervo de la circuncisión. Romanos 15 nos enseña eso, que Cristo fue un ministro, un siervo de la circuncisión. Bien, ahorita estamos hablando en la hoja número 2 de su guía de estudio. Estamos viendo lo que es la antigua dispensación, Efesios capítulo 2, versículo 10 al 11. Ya leímos que esa antigua dispensación dada a Israel tenía una figura central que era Moisés, que tuvo sus escritos, ¿verdad?, desde Génesis hasta Deuteronomio, y luego seguido por los libros de los profetas judíos, luego seguido por Juan el Bautista, que vino a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo, y luego Jesús de Nazaret, que es nuestro Señor Jesucristo encarnado, como se dice el libro de los Hebreos, capítulo 5, donde Él nos dice que estuvo en los días de su carne, refiriéndose a su ministerio terrenal. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan de ese ministerio terrenal. Y los primeros 7 capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles nos hablan precisamente acerca de la continuación del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora en las personas de los 12 apóstoles. La iglesia no nace en Pentecostés. Hoy vamos a analizar 5 razones por las que comprobamos bíblicamente que la iglesia tuvo otro nacimiento. Ahora, muchos de nosotros hemos, como dijimos al principio, ¿verdad? Lo repito, pues por la falla técnica que tuvimos de volumen, hemos creído que la iglesia nace en Pentecostés porque otros hermanos con muy buenas intenciones nos lo dijeron, porque así ellos a su vez lo aprendieron de otros hermanos y ellos a su vez de otros hermanos. Pero este mensaje inició con Hechos 17, versículo 10 y 11. Con los hermanos de Berea que eran más nobles que los de Tesalónica. Y ellos comprobaban si las cosas que Pablo y Silas decían eran así o no. ¿Cómo lo comprobaban? Solo tenían los escritos de Moisés y los libros de los profetas judíos. Pero ellos comprobaban si todas estas cosas eran así o no. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos comprobar si lo que hemos escuchado solamente son dogmas o tradiciones o costumbres que hemos aprendido de otros hermanos con muy buenas intenciones, pero que no tienen un fundamento bíblico. La mayoría, no toda, la mayoría de la cristiandad tradicional y las iglesias evangélicas cristianas han sostenido la iglesia de que el cuerpo de creyentes es pentecostal y dice que ahora somos cristianos pentecostales, del movimiento pentecostal. No tiene ello ninguna base bíblica. Pentecostés no tiene relación con el cuerpo de creyentes, que es la iglesia, como hoy vamos a comprobar, pero de acuerdo a las Escrituras. Es lo que Dios nos dice a través de las Escrituras. Bien, estábamos pasando a Efesios capítulo 3, ya leímos Efesios 1:10 y leímos Efesios 2 del 13 al 18, donde se nos habla de una actual dispensación, donde las cosas son distintas, las cosas son nuevas. Y estamos en el capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9, dice la palabra del Señor, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Esta dispensación es nueva, estamos bajo un régimen distinto. Aquí las formas en cómo Dios nos habla son distintas a como le habló a Israel. En esta dispensación, lo más importante no son las señales ni los prodigios. En esta dispensación lo importante y lo que sustituyó a las señales y los prodigios
es precisamente la sana doctrina, que es lo que cambia al creyente, lo hace ser transformado por el Espíritu Santo en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esta escritura está en 2 Corintios capítulo 3, 17 al 18, donde se dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad y somos transformados de gloria en gloria como por el Señor. Vamos a pasar al primer aspecto, ¿verdad? Ya hablamos acerca de lo que es la nueva criatura. Ahora vamos a hablar un poco, estos comentarios que hacemos son comentarios para fundamentar lo que viene a continuación, que son las razones por las cuales la iglesia no nace en Pentecostés. Pero vamos a hablar acerca del apóstol Pablo. ¿Quién es Saulo de Tarso? Una persona que tuvo doble nacionalidad. Saulo, apodado así, nombrado así por sus padres debido al rey Saúl, ¿verdad? Saulo es un nombre judío, hebreo, y Pablo es el nombre romano. Él tuvo o portó las dos nacionalidades, las dos ciudadanías. Él era judío y también era romano. ¿Quién fue este hombre, verdad? Todos conocemos y hemos oído, ¿verdad?, los creyentes acerca de Pablo. Creemos tal vez que fue como cualquier otro apóstol. La verdad es que es todo lo contrario. Dice la palabra de Dios que Saulo de Tarso fue alcanzado por nuestro Señor Jesucristo, ya glorificado, ya ascendido a los cielos, ya ha estado sentado a la diestra de Dios Padre, pero fue alcanzado en el libro de Hechos, capítulo 9, camino a Damasco. Leemos en el versículo 3, Hechos 9, versículo 3. Mas yendo por el camino, acontece que al llegar cerca de Damasco, porque Pablo iba a perseguir a los creyentes que vivían en Damasco, él portaba cartas de los que eran importantes en Jerusalén. Precisamente pidió él cartas, como se dice en el versículo 2, para ir y esclavizar, meter en prisión a los que eran creyentes en Damasco. Y en el versículo 3 se dice: mas yendo por el camino, acontece que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodea un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oye una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cristo desde los cielos prácticamente vino a hacerlo un prisionero del Evangelio. Prácticamente lo aprisionó, prácticamente se le da a conocer al apóstol Pablo desde los cielos. Los 12 apóstoles, según Mateo capítulo 10, fueron ordenados en esta tierra físicamente por Jesús de Nazaret en los días de su carne, en su ministerio terrenal, a Israel, al pueblo judío, a la casa de Israel. Pero el único que ha sido ordenado desde los cielos es Saulo de Tarso. No como otro apóstol de los 12, sino como un apóstol a los gentiles. La Biblia nos indica en las epístolas que él fue y es nuestro apóstol a los gentiles creyentes cristianos en las naciones, que él es nuestro predicador, que él también es nuestro profeta y nuestro maestro. Y la Biblia dice aquí en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A Ananías, que era un profeta también, era un anciano en Damasco, se le ordena ir y ungir a Pablo para que él recibiera sanidad, y se le cayeron de sus ojos como escamas. Y él estuvo 3 días y 3 noches sin probar alimento, estuvo en ayuno, hasta que Dios llegó a través de Ananías y lo sana. Pero en el versículo 15 se menciona algo a Ananías con respecto a Saulo de Tarso. Dice aquí: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque Pablo, a donde iba fuera de Israel, siempre llegaba a una sinagoga, primero a los judíos, luego a los gentiles, hasta que llegó el capítulo 28 del libro de los Hechos, y él se da cuenta que en verdad solo debe predicarle ya a los gentiles. Pero eso ya es hasta el final del libro de Hechos de los Apóstoles. También se le menciona la naturaleza de su ministerio, versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
El ministerio del apóstol Pablo es un ministerio distinto al de los 12 apóstoles. Es un ministerio de reconciliación, de padecimiento, de sufrimiento, de gracia. Y es muy distinto al de los 12 apóstoles. Vamos a ver esto en Gálatas capítulo 1, versículo del 1 al 11. Repito, ¿por qué estamos hablando acerca de Pablo? Precisamente lo estamos diciendo porque son formas en las que tú y yo podemos entender por qué la iglesia no nace en Pentecostés. Gálatas capítulo 1, versículo del 1 al 11. Dice aquí, Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Gálatas 1, versículo 1. Que lo resucitó de los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vámonos al versículo 11 para que tú y yo vayamos comprendiendo quién es realmente el apóstol Pablo. Versículo del 11 en adelante, voy a leer. Mas os hago saber, aquí Pablo le está hablando a los Gálatas para enseñarles la naturaleza de su ministerio, porque él no era como Pedro, él no era como Juan, como Felipe, como Andrés. Él simplemente fue llamado por Cristo desde los cielos, muy independientemente a como Cristo llama a los 12 apóstoles. Él no es otro más de los 12. Versículo 11. Mas os hago saber esto, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, es decir, no lo recibió. No es humano, ¿verdad? Versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Para este entonces, nuestro Señor Jesucristo ya había ascendido a los cielos, ya había pasado 1 año y meses desde que Cristo había ascendido a los cielos, porque Esteban fue apedreado precisamente 1 año aproximadamente después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también es llamado aproximadamente 1 año y meses después de que Cristo asciende a los cielos. Entonces en el versículo 13 se dice, porque ya habéis oído acerca de mí conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Esto es lo que leemos en el capítulo 1 y 2 de Hechos 9, pero en el versículo 1 y 2 del capítulo 9 de Hechos, donde Pablo pide cartas, autorización para ir y perseguir a los cristianos creyentes en Damasco. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Pablo era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Fue discípulo de uno de los maestros más importantes de Israel, llamado Gamaliel, que también formaba parte del Sanedrín. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Dios aparta a Pablo desde el vientre de su madre y lo llama por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Cuando Pablo recibe esto camino a Damasco, no va con el apóstol Pedro, no va con ninguno de los apóstoles, ni les comenta estas cosas inmediatamente. Lo hace ya posteriormente, pero con otro fin, no para saber si lo que él recibió era correcto, no para recibir de los apóstoles su autorización o su consentimiento, nada de eso. Dice aquí en el versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Algunos eruditos en la palabra de Dios y estudiosos comentan que Pablo estuvo 3 años en el desierto de Arabia y que Jesucristo nuestro Señor se le apareció frecuentemente, revelándole lo que se conoce en la palabra de Dios, el misterio que estuvo oculto. Versículo 18. Después, pasados 3 años, por eso dicen que estuvo 3 años en Arabia, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Después de 3 años, ¿verdad? Él va y sube con Pedro y está con él solo 15 días. Versículo 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor, también llamado Santiago. Para ver esto, para comprobar que Cristo nuestro Señor tuvo hermanos
Y hermanas, hay que leer el Evangelio de Mateo, capítulo 13, donde tú puedes encontrar, y algunos comentaristas bíblicos dicen que por lo menos tuvo 4 hermanos y 4 hermanas. Versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que yo no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Estas iglesias de Judea no son el cuerpo de Cristo. Estas iglesias de Judea ya existían antes que el cuerpo de Cristo naciera. Y es lo que estamos queriendo explicar a través de las Escrituras. Estas iglesias se llamaban el Israel de Dios. Eran la manada pequeña a la cual se le prometió el reino. Versículo 23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo no nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios. Las doctrinas. Las doctrinas. Bien, vamos a continuar ahora para ver que lo que Pablo recibe es algo muy distinto a lo que estaban predicando los 12 apóstoles, porque los apóstoles predicaron solo a los judíos, y los judíos que habían recibido la predicación de los apóstoles predicaban solamente a otros judíos, como se menciona en el libro de Hechos de los Apóstoles. Nunca fueron a predicarle a los gentiles. De hecho, tenían prohibido predicarle a los gentiles. Tú puedes leer esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, donde Cristo mismo, Jesús de Nazaret, le ordena a los discípulos que no vayan por camino de gentiles ni en ciudades de samaritanos entren. Mateo capítulo 10 lo dice. Entonces vamos a ver qué fue lo que el apóstol Pablo recibe. Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 13. Efesios 3, versículo del 1 al 13. Pon mucha atención, hermano, que estás sintonizándote a esta transmisión. Que Dios te dé la gracia de comprender lo que estamos leyendo tal cual está, sin meterle ninguna otra cosa que hayamos creído o asumido. Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que has oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros. Esta administración de la gracia de Dios no se le dio a ningún otro apóstol. No fue predicada por Moisés, no fue predicada por Jesús de Nazaret, ni por Juan el Bautista, ni está descrita en ningún libro de los profetas judíos. A Israel no se le da la administración de la gracia de Dios. Versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente en las otras epístolas del apóstol Pablo. Es un misterio lo que él recibe. Versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pero estos apóstoles y profetas no son los profetas judíos, son los profetas gentiles y los apóstoles gentiles. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí ya te está hablando Dios acerca del cuerpo de creyentes que es la iglesia. Versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a principados y potestades en lugares celestiales. Este es otro misterio que hemos ahondado en los estudios bíblicos familiares, que la iglesia predica a los cielos. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Quién es el apóstol Pablo? Bueno, es el instrumento que Dios utiliza para nosotros los gentiles. Terminamos de hablar sobre el apóstol Pablo yéndonos a Romanos capítulo 16. Por un lado, tú y yo podemos ver que lo que predicaron Jesús de Nazaret como siervo de la circuncisión, lo que predicó Juan el Bautista,
fue exactamente lo que se había dicho y anunciado y proclamado, comunicado por los profetas judíos y por Moisés. Las buenas nuevas del reino de Dios en esta tierra. La promesa dada a Abraham, Isaac y Jacob, a los patriarcas, sobre el establecimiento y el reinado del Mesías a través del pueblo judío. Pero lo que Pablo recibe es algo totalmente distinto. Romanos capítulo 16, versículo 25 hasta el 27. Fijémonos bien, hermano. Dice aquí, versículo 25. Y al que puede establecerte, confirmarte, hacerte fuerte, hacerte firme, al que puede confirmaros según mi evangelio. Pablo habla de un evangelio que es de él. Y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Este evangelio es distinto, este evangelio se ha mantenido oculto, este evangelio nadie lo conocía, este evangelio no se predicaba, solo lo recibe Pablo y lo empieza a proclamar, lo empieza a predicar. Versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora. O sea, él estuvo por mucho tiempo ignorado porque no se sabía. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El pueblo judío obedecía a la ley de Moisés. El creyente obedece a la fe. Versículo 27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Entonces es hermoso ver que el apóstol Pablo es el apóstol a la iglesia. ¿Dónde dice esto? En Romanos 11:13. Con esto terminamos sobre el aspecto de hablar quién es Pablo. Romanos 11, versículo 13. Porque a ustedes gentiles les hablo, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Pablo es apóstol porque nuestro Señor Jesucristo así lo manifestó, así lo ordenó desde los cielos. Por eso Pablo es apóstol. Él honra su ministerio, no se honra a sí mismo, él honra lo que Cristo lo hace ser. La Biblia dice que el que se gloría, debemos gloriarnos en lo que somos, lo que Cristo nos ha hecho, esa nueva criatura. Entonces, como lo estamos leyendo aquí en su guía de estudio, en la hoja número 2, al final dice, con todo lo anterior en mente, vamos a ver lo que la Biblia nos dice con respecto al cuerpo de creyentes. Este es el siguiente punto que vamos a ver. ¿Qué es el cuerpo de Jesucristo? Estamos en la tercera hoja de sus guías de estudio y repito, para nuestros hermanos que nos ven en esta transmisión, tú nos puedes solicitar esta guía de estudio escribiéndonos al correo ginejuba@hotmail.com y se te enviará gratuitamente. El siguiente punto, el siguiente aspecto que vamos a tratar es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia del Señor Jesucristo. No voy a leer pasando a las escrituras, solo las voy a mencionar. ¿Qué es lo que dicen las escrituras sobre el cuerpo de creyentes que es la iglesia? Romanos 7, versículo 14. Ser de aquel que resucitó de los muertos, Cristo Jesús. Romanos 7, 14. Romanos 12, versículo 5 nos dice esta escritura que siendo muchos somos un cuerpo en Cristo Jesús, un solo cuerpo. Primera de Corintios 10, versículo 16. El pan que partimos, pregunta el apóstol Pablo, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 10, 16. 1 Corintios 12, 12. Esta escritura sí la voy a leer. Solo estoy seleccionando algunas por el tiempo para poder cubrir las 5 razones por las cuales la iglesia no nace en Pentecostés. Pero vamos a 1 Corintios 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son, dice la palabra de Dios, un solo cuerpo, así también Cristo. La iglesia del Señor Jesucristo es un solo cuerpo. En el versículo 27 de este mismo capítulo se dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿De qué somos miembros? Del cuerpo del Señor Jesucristo. Bien, vamos a leer Efesios 3, versículo 6, porque este versículo encierra el meollo del misterio revelado al apóstol Pablo. Efesios 3, versículo 6. ¿Alguien quiere leerlo? Efesios 3, 6, ¿qué dice? Que los gentiles
son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Jesús el Mesías por medio del Evangelio. Somos miembros de un mismo cuerpo. Efesios capítulo 4, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos enfatizando lo que la Biblia dice. La Biblia nos dice a ti y a mí que Cristo tiene un cuerpo que es espiritual y en ese cuerpo solo hay nuevas criaturas y ese cuerpo es uno solo y se llama la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Cristo. Efesios 5, versículo 23. Veamos qué interesante, ¿sí? Efesios 5, versículo 23, ¿por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo, y Él es su Salvador. Esto es algo hermoso. Bajando al versículo 32, ¿qué dice? 32. 32 nos menciona, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En la analogía que el apóstol Pablo hace sobre el matrimonio, él nos da a entender que encierra el misterio de Cristo con su iglesia, un solo cuerpo. Y en Colosenses 1, versículo 24, Colosenses capítulo 1, versículo 24, dice la palabra de Dios, Colosenses 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Y en Colosenses 2, 17, la última escritura en este aspecto, Colosenses 2, versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hay una cabeza en este cuerpo, 1 Corintios 11, 1. Esa cabeza es Cristo nuestro Señor, 1 de Corintios 11, versículo 3. Pero quiero, hermanos, que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, la iglesia es su cuerpo. Vuelvo a repetir la escritura que les he estado diciendo, la que viene abajo en su guía de estudio, 1 de Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Bien, vamos a continuar con este estudio y vamos a iniciar las 5 razones con esto en mente, ¿verdad? ¿Qué es esto en mente? Bueno, lo que acabamos de ver, que la iglesia es un solo cuerpo y está formado por nuevas criaturas, ¿verdad? Y las nuevas criaturas han sido hechas nuevas en Cristo. Bien, vamos ahora entonces a hablar acerca de las 5 razones bíblicas por las cuales la iglesia no nace en Pentecostés, y al final hablaremos cuándo nace la iglesia. Primero, vayamos a la primera razón. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Voy a irme un poco más rápido. Sí, adelante. Hechos capítulo 2, versículo 41 hasta el 47. ¿Qué dice? Así que lo que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Aquí vemos que hay una iglesia ya en Pentecostés, pero esta iglesia no es el cuerpo del Señor Jesucristo. Esta iglesia, a la cual se le añadieron ese día 3,000 personas porque fueron bautizados en agua, como lo indica el apóstol Pedro, ya existía una iglesia a la cual estos 3,000 se le añadió. Pentecostés simplemente nos enseña que existía ya un grupo de creyentes llamados en los evangelios la manada pequeña, como vamos a leer, esto está en Lucas 12.
Esta manada pequeña tenía un líder. Ese líder era el apóstol Pedro. El apóstol Pedro recibe un evangelio distinto. Es el evangelio de los judíos. Esto lo podemos corroborar en Gálatas. Si tú gustas ir, por favor, a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 9. Voy a leer Gálatas 2, 7 al 9. Dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, está hablando el apóstol Pablo, como a Pedro el de la circuncisión. A Pedro se le encargó un evangelio distinto al del apóstol Pablo. A Pedro se le encargó un evangelio llamado el evangelio de los judíos. Versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, también llamado el hermano del Señor, versículo 19, o Santiago, primer pastor de la iglesia de Jerusalén, pero la iglesia, no el cuerpo de creyentes, sino la iglesia, el Israel de Dios. Versículo 9, Cefas, otro nombre para Pedro, también llamado Simón, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, dice Pablo, y a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos, los 12 apóstoles, porque Judas Iscariote había sido reemplazado por Matías, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 1, para que ellos fueran a la circuncisión, a la casa de Israel, a los judíos. El cuerpo de creyentes, que es la iglesia de Cristo, no nace en Pentecostés porque ya existía un grupo de creyentes, como acabo de mencionar, al cual fue añadido 3,000 personas. Este grupo de creyentes, dice su guía de estudio, estoy leyendo el segundo párrafo, habían creído en Jesús como el Mesías de Israel y eran liderados, como acabo de explicar, por el apóstol Pedro. Este grupo es conformado por los judíos que creyeron en el mensaje predicado por Juan el Bautista. Eran bautizados en agua. Fíjense qué interesante. Tenían que confesar públicamente que Cristo, o sea, Jesús de Nazaret, era el Mesías y creerlo en su corazón. La gran mayoría padeció persecución y muchos de ellos se despojaban de sus bienes materiales y los ponían a los pies de los apóstoles como Jesús les había instruido. Vamos a ver esto en Lucas 21:34. Lucas 21:34 dice Jesús de Nazaret a los judíos: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y luego dice en Lucas 12:33. Lucas 12, versículo, voy a leer desde el versículo 32. No temas, fíjate bien a quién, fijémonos bien, hermano, que nos escuchas, nos acompañas en esta transmisión, los que estamos aquí presentes, fijémonos bien que Cristo habla sobre una manada pequeña. La manada pequeña no es el cuerpo de creyentes, la manada pequeña a la cual el apóstol Pedro lideraba es el Israel de Dios, judíos, varones judíos, a los cuales Pedro les predicó. Dice aquí en el versículo 32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Cuál reino? Pues el reino de los cielos, el reino del cual se prometió a los patriarcas y fue escrito por los judíos profetas, anunciado por Jesús de Nazaret a Israel. Vended, versículo 33. ¿Por qué entonces los judíos tenían que venderlo todo? Era algo que se les pedía. Esto es Pentecostés. Versículo 32. Vended lo que poseéis y dad limosnas. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Esto lo dice Jesús de Nazaret a los judíos para ordenarles, para instruirles, que además de confesar públicamente que Jesús es el Mesías y creerlo en su corazón, ellos tenían que despojarse de sus bienes materiales. Era algo que Dios les hacía hacer, ¿verdad? Hechos capítulo 4, versículo 23. Digo, les hacía hacer porque en esa época, la primera época de los apóstoles, el Espíritu Santo estaba llenándolos de poder para ser testigos de Cristo y para poder hacer todas estas cosas. Hechos capítulo 4, 23.
Hechos 4, versículo 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? Está dando referencia al Salmo capítulo 2, si no me equivoco. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Cómo sabía esto Pedro? Porque los escritos de los profetas judíos lo decían. Porque Moisés en el capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 15, anuncia a Israel el profeta que vendría. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Por qué tenía que haber sanidades, señales y prodigios con la predicación de la palabra? Para fortalecer el testimonio de la resurrección. Por eso había señales, prodigios y milagros. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero la llenura del Espíritu Santo en Hechos es muy distinta a lo que Pablo nos dice: sed llenos del Espíritu Santo, en el libro de Efesios. Vamos ahora a leer una escritura donde el apóstol Pablo nos hace la indicación de que había dos grupos distintos. Gálatas capítulo 6, versículo 15 y 16. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque los gálatas siempre estuvieron pidiéndole a Pablo el que les explicara por qué él era apóstol, como los de Corinto. Gálatas 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo a los gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Por eso, hoy en día, hermano que nos ves, las personas, hermanos que estamos aquí reunidos, hoy en día, ni nos beneficia ni nos perjudica bendecir a Israel. Porque es muy común en gran parte de la cristiandad tradicional decir: bendito si bendices a Israel, maldito si lo maldices. Eso no tiene cabida en esta dispensación. Dios nos dice que ni nos perjudica ni nos beneficia ser judíos, ni tampoco ayudar a un judío o bendecir a un judío. Eso no quiere decir que no amemos a Israel. Romanos 9, 10 y 11 nos enseñan claramente cuál era el sentir del apóstol Pablo hacia su pueblo, y el creyente ama a Israel, pero por otras razones, no para ser bendecido. Versículo 15 se nos dice que ya no hay ni judío ni griego, ¿verdad? Ya no hay circuncisión ni incircuncisión. Versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, a esta doctrina, dice el apóstol Pablo, paz. Y luego dice: y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El Israel de Dios, repito, es la manada pequeña del apóstol Pedro. El Israel de Dios son todos los judíos que habían creído en Jesús de Nazaret. Vamos al libro de los Hechos para que tú y yo veamos que precisamente el apóstol Pedro predica a judíos, no predica a gentiles. Voy a leerte algunos versículos nada más donde se dice. Estamos en el libro de los Hechos y voy a leer capítulo 2 y voy a leer la mitad del versículo 14. Vamos a leerlo desde el 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, le voy a pedir aquí a mi hermanita que tenga listo versículo 22 y versículo 36. ¿Ok? ¿Del 2? Sí, del capítulo 2. Y yo leo el versículo 14 para que tú veas y yo veamos que Pedro se dirige, pero a los varones judíos, a la casa de Israel, a los judíos, no a los gentiles. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Varones judíos.
Ahora sí, el versículo 22 del mismo capítulo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahí. Ahora el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, hemos visto que Pedro se dirige a los varones judíos, versículo 22, a los varones israelitas, y en el versículo 36 se dirige precisamente a la casa de Israel. Que lo crucificó. Él no está hablando a los gentiles, él está dirigiéndose siguiendo lo que Cristo les había ordenado en Mateo capítulo 10. Vamos al Evangelio de Mateo. Amén. Y en el capítulo 10 tú y yo encontramos algo sorprendente. Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. ¿Qué dice? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien, ahora voy a pedirle a mi hermanita que pase al libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4, vamos a tratar de leerlo despacio. Amén. Porque el libro de Hebreos o la epístola de los Hebreos inicia lo que se conoce como las epístolas hebreas. ¿Cuáles son? Bueno, epístolas que son escritas solo al pueblo judío. Hebreos, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Santiago, Judas y el libro de Apocalipsis. Pero son escritas para el tiempo venidero, el futuro, la futura dispensación de la cual Pablo nos habla en Efesios 2:7, donde dice que Dios mostrará en los siglos venideros, en las edades por venir, la bondad que ha tenido para con nosotros. Entonces, ahora va a leer Hebreos 2 del 3 al 4 para ir comprendiendo también uno de los versículos tan llenos de confusión por la cristiandad tradicional, pero no porque la Biblia sea confusa, sino porque se quieren meter ideas de tradiciones, ideas de dogmas, de creencias que no vienen en la Biblia, queriendo forzar una doctrina que no es bíblica en la Biblia. La Biblia lo rechaza, ¿verdad? Hebreos 2 del 3 al 4, ¿qué dice? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ok, ¿cuál es la salvación de la que nos habla el libro de Hebreos? No es la salvación para el cuerpo de creyentes. Hebreos está hablando a los hebreos. Y Hebreos está diciendo precisamente en el versículo 3, como leyó nuestra hermanita, ¿cómo escaparemos nosotros los hebreos si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, ¿de qué salvación se está tratando aquí? Se está tratando de la misma salvación que Cristo predicó. ¿Dónde predicó Cristo esta salvación? Mateo 4:17, si me ayuda mi hermana. Mateo 4, versículo 17. 17. Mateo 4:17. Es la salvación que Cristo anunció, predicó, personificó a los judíos precisamente. De esta salvación se está hablando en Hebreos. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la salvación del reino de los cielos. Es el anuncio del establecimiento precisamente escrito por los profetas judíos del establecimiento del reino milenial del rey Yeshua, del rey Jesucristo, del Mesías de Israel en esta tierra, prometido a los patriarcas porque la Biblia dice que la simiente de Abraham es Jesucristo. Eso está en Gálatas. No habla de simiente, sino de una simiente que es Cristo Jesús. Vuelvo a leer Hebreos 2, versículo 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros los hebreos si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Qué estamos hablando aquí? Como punto número 2, la segunda razón por la cual la iglesia no nace en Pentecostés, la primera razón para que no se nos olvide es que ya existía un grupo de creyentes
judíos llamado el Israel de Dios. La segunda razón, bueno, y a ese grupo de creyentes, como dijimos, se le añade 3,000 personas en ese día de Pentecostés. Ya para el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles se cree que había más de 5,000 personas, y algunos han estimado que cuando ya se llega al capítulo 7, después de un año, hay más de 100,000 creyentes en Jerusalén. Pero aquí, hablando del Israel de Dios, ¿verdad? Pero aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros los hebreos si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo es que la oyeron? Por la predicación de los 12 apóstoles. Testificando Dios juntamente con ellos con señales, como leímos, con prodigios y diversos milagros y repartimentos del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos a comprobar esto en Hechos 3. Amén. Hechos capítulo 3 nos habla acerca precisamente de lo que Pedro estaba anunciándoles. Y bueno, desde Hechos 3, versículo 21 al 24, no sé si me ayuda a leer. Sí. ¿Qué dice Hechos 3, 21 al 24? A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Okay. Era algo que se conocía, era algo que se estaba esperando. Nada nuevo nace en Pentecostés. Su guía de estudio lo resumimos de esta manera para que ustedes puedan corroborarlo, ¿verdad? Puedan leerlo detenidamente. En Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4, aquí tal y como se lee se nos indica que los hebreos es escrita al pueblo judío, a Israel, a la casa de Israel. En los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús anuncia lo que se les había prometido y anunciado y predicado, que ya leímos en Mateo 4:17. Todo ello es confirmado en el día de Pentecostés por los apóstoles. Primero se inicia con la predicación de Jesús y luego termina con la confirmación de los apóstoles en Pentecostés. Y durante los primeros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles, lo único que vemos es una continuidad del ministerio y la predicación de Jesús de Nazaret. Pentecostés es solo la continuidad de algo que ya se venía haciendo. Nada nuevo nace en Pentecostés. Esta es la segunda razón por la cual la iglesia no nace en Pentecostés, porque nada nuevo nació en Pentecostés. Y como vimos, la primera razón, ya había un grupo de creyentes judíos que se llamaban el Israel de Dios, como leímos en Gálatas 6:16, al cual se le promete el reino, como se dice en Lucas capítulo 12, y eran liderados por el apóstol Pedro, era la manada pequeña, el Israel de Dios. O sea que nada nuevo nace, ni se crea algo nuevo. Es solo la continuación de lo que ya se venía haciendo. Vuelvo a leerles una escritura que he estado enfatizando y seguiré enfatizando en este estudio. Viene en la parte final, al pie de hoja de su guía de estudio, 1 de Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para palabra de vida eterna. Vamos a pasar por favor a la siguiente hoja para analizar la tercera razón. Son 5 razones principales por las que el cuerpo de Cristo no nace en Pentecostés. Y vamos a pasar a la tercera razón. La tercera razón es que Pentecostés es una fiesta judía para los judíos, no para el cuerpo de creyentes que es la iglesia. En Gálatas 4, el apóstol Pablo nos enseña que volver a las fiestas judías dadas a Israel por Jehová en Levítico 23 es volver a lo débil. Colosenses 2, versículo 16 al 17, si mi hermana me ayuda, Colosenses 2, versículo 16 al 17. Amén. Vamos a leer lo que dice ahí. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo,
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, el creyente no está sujeto, el creyente no recibe las fiestas santas que Dios dio a Israel, que son 7. El creyente tiene otra manera de relacionarse con Dios, pero las fiestas santas de Levítico 23 sí son dadas a Israel. Pentecostés, como se menciona en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, es simplemente otra fiesta judía. De hecho, todo lo que Jehová ha hecho con Israel lo hace a través de un calendario divino. Las 7 fiestas representan un plan de salvación y de redención para Israel. Por ejemplo, el Pesaj, que también se conoce como la Pascua judía, es Éxodo capítulo 12. Ese primer aspecto dentro del plan de salvación a Israel ya fue cumplido, ¿se acuerdan? Éxodo 12, cuando Dios los saca de Egipto. Luego, la segunda fiesta, que son panes ácimos, se llega a cumplir 3 meses después de haber salido de Egipto en Éxodo capítulo 19 y 20, cuando llegan al monte del Sinaí. Y esta fiesta de Hechos capítulo 2 es anunciada por los profetas, es anunciada por los escritos de Moisés y es el cumplimiento de lo que ya los judíos habían estado esperando. Es otra fiesta, pero se cumple en el calendario de Dios como el tercer plan de redención para Israel cuando Dios da de su Espíritu Santo. Vamos a leer esto, por favor, en Hechos capítulo 2, versículo 16. Sí, a eso se refiere. Simplemente es una fiesta. Sí, adelante. Hechos 2, versículo 16 hasta el 20. Es una fiesta judía para el pueblo judío. Por eso la iglesia no nace en Pentecostés, simplemente es una fiesta judía. O sea, a eso se refiere donde dice que son las fiestas, ¿verdad? Exactamente. En Levítico 23 le da Dios a Israel 7 fiestas para cumplir un plan de salvación. Y la tercera fiesta que ya se cumplió en Israel es la venida del Espíritu Santo, que era la promesa del Padre. Ellos simplemente estaban esperando la promesa del Padre, pero es una fiesta judía para el pueblo judío. Y esas fiestas son las que se mencionan aquí en el versículo 16. De Colosenses 2, exactamente. De las que Dios le da a Israel. Exactamente. Y que ya no es, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o respecto a solemnidades o novilunio o sábados, todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es del Mesías. Exactamente. Voy a hacer un poquito de énfasis en esto. Las fiestas que se están mencionando en Colosenses 2:16 son las descritas a Israel. Levítico capítulo 23. No son otras fiestas, sino son las que Dios dio a Israel. Leo Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, porque Israel también tenía una ley que era alimentos limpios e impuros, o en cuanto a días de fiesta, Levíticos 16, Levíticos 23, luna nueva o días de reposo, de Shabbat, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, el creyente no debe de ser juzgado en cuanto si guarda Pascua o Pentecostés o tabernáculos. Para él, el creyente, estas fiestas eran una sombra de la realidad que es Cristo, pero para el pueblo judío no. Para el pueblo judío son plan de redención y ellos estaban guardando la fiesta de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Vamos a leer Hechos 2 del 16 en adelante para que tú y yo veamos que esto ya se había anunciado que iba a suceder. Sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Y acontecerá en los días postreros, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales milagrosas abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras.
Hasta ahí. Entonces, fíjense, hermanos, qué interesante lo que estamos leyendo. Estamos leyendo en Hechos capítulo 2 algo que los profetas, en este caso el profeta Joel, había anunciado en Joel 2:28 que iba a suceder. 3 veces al año, todo varón israelita tenía que subir a Jerusalén. Era una orden que Dios dio en Deuteronomio. En la fiesta del Pesach o la Pascua, en la fiesta del Sabot o Pentecostés y en la fiesta del Sukkot o Tabernáculos. Pentecostés es una fiesta judía dada a los judíos o hebreos únicamente en la ley de Moisés y no tiene nada que ver con el cuerpo de creyentes que es la iglesia. Esta es la tercera razón por la cual la iglesia, el cuerpo de creyentes, no nace en Pentecostés. Nos faltan 2 razones más y terminamos. Vamos a ver la cuarta razón por la cual el cuerpo de creyentes, que es la iglesia, no tuvo su nacimiento en Pentecostés. Y hermanos, al analizar todo esto, tú y yo podemos ver cuántos hermanos y comunidades enteras se llaman pentecostales. Bueno, no tiene absolutamente nada que ver con el cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 11, versículo del 11 hasta el 13. Amén. Vamos a pedir aquí a la hermana, está hablando acerca de la salvación de los gentiles, pero la cuarta razón por la que la iglesia, el cuerpo de creyentes, no nace en Pentecostés es porque en el cuerpo de creyentes ya no hay ni judío ni griego. Por eso la iglesia no nace en Pentecostés. Pentecostés es para los judíos y en el cuerpo de creyentes ya no hay ni judío ni griego. Romanos 11, versículo 11 al 13. Romanos 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a hacerlo. 13. ¿Sí? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Entonces, aquí podemos ver que la salvación a los gentiles viene por la caída o la transgresión de Israel. No viene por su levantamiento o por su exaltación. Eso va a tomar lugar en el milenio. Por eso repito, hermano, hoy en día, ese dicho, ¿verdad? O eso que tomaron de Génesis capítulo 12, bendito quien te bendiga, maldito quien te maldiga, no tiene cabida en el cuerpo de creyentes. Tú no tienes que bendecir a Israel para que te vaya bien. Tú no tienes obviamente que maldecirlo, ¿verdad? No estamos hablando ni dando a entender eso. Repito, Romanos capítulo 9, 10 y 11 nos habla del corazón de Pablo con respecto a su pueblo. Todo creyente que es hecho una nueva criatura ama al pueblo judío porque es parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que ahorita Dios no está trabajando con Israel. Y sabemos que no por arte de magia ni nada de estas cosas, si tú bendices a Israel o haces un bien a un judío o tratas de manera especial a un judío, vas a ser bendecido. No. En el cuerpo de Cristo no hay ni circuncisión ni incircuncisión. No vale esas cosas. Lo que importa es una nueva criatura. Eso es lo que importa en esta dispensación. Repito, Romanos 11, como leyó nuestra hermanita del 11 al 13, nos habla de la transgresión de Israel. Por la transgresión de Israel, la caída de Israel, tú y yo tenemos parte en el cuerpo de Cristo, no por su exaltación. Y esto lo vemos en Isaías, no sé si mi hermana acá me ayuden con Isaías 60 del 1 al 2 y allá Zacarías 8, 23. La exaltación a Israel, como se menciona en Mateo 25, si tú le das de comer, de tomar un vaso de agua, es un simbolismo bíblico con respecto a ayudar a los judíos en la gran tribulación y a bendecir a Israel en el milenio. Ahí sí, para que veas, la Biblia sí nos dice que va a tener un significado profundo. La escritura que estamos viendo es Isaías 60, del 1 al 2. ¿Qué dice? Levántate y resplandece que llega tu luz. La gloria de Yahweh amanece sobre ti. He aquí las tinieblas cubren la tierra, densa oscuridad a los pueblos, pero Yahweh se levanta sobre ti y en ti será vista su gloria. Dios utilizará al pueblo judío en el milenio precisamente para llevar la luz de su salvación a todo gentil. Y será tanto el impacto que esto tenga que se dice que 10 gentiles tomarán del manto a un judío, Zacarías 8, 23. Amén. Y le pedirán conocer a su Dios. ¿Qué dice? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo:
iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Esto sucederá en el milenio. En el milenio Dios utilizará a su pueblo Israel como el vehículo. En esta dispensación es distinta. En esta dispensación Dios utiliza la gracia como un medio, la fe como un vehículo. Pero en el milenio utilizará a su pueblo Israel para llevar la salvación al mundo entero. Y el mundo estará lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Eso está escrito en Isaías. Vuelvo a leer unos versículos que ya enfatizamos, Hechos capítulo 2, versículo 22. Pedro habla y dice, varones israelitas. Hechos capítulo 2, pero en el versículo 14, varones judíos. Y en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Pedro está hablándole únicamente a los judíos. La Biblia nos dice en Gálatas 3, 24 al 28, si gustas ayudarme a pasar. Gálatas capítulo 3, versículo 24 hasta el 28. En el cuerpo de creyentes ya no hay judío ni hay griego. Adelante. 3:24. De Sí. manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27. Sí. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Entonces, la Biblia nos enseña que en Cristo, o sea, en su iglesia, o sea, en su cuerpo, ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ¿cierto? Hoy en día, ni te beneficia ni te perjudica ser judío. Tampoco te beneficia en hacer algo especial para un judío o bendecir a Israel. Simplemente lo que importa es que haya sido hecho una nueva criatura. Por lo tanto, Pentecostés, la tercera razón es que en Cristo ya no hay ni judío ni griego. Por eso la iglesia no nace en Pentecostés, porque en Pentecostés eran puros judíos a los que Pedro les estaba hablando. En Romanos 11:22 hay una escritura que es para ti y para mí que somos gentiles. Amén. Y que nos ayuda a comprender cuál debe de ser nuestra perspectiva con respecto a la caída de Israel, o sea, su transgresión. Dice en el versículo 22, mira pues tú, gentil, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, porque acuérdate que hemos mencionado lo que la Biblia dice, Efesios 2:7, en los siglos venideros, Dios manifestará la bondad que ha tenido para con nosotros en esta dispensación. Repito, versículo 22. Mira pues, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, refiriéndose a Cristo, que es nuestro Salvador, cuánto más ellos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Entonces, la Biblia nos enseña que debemos de tener cuidado, de no vanagloriarnos porque nosotros ahora comprendemos y ellos tienen una ceguera temporal. Debemos más bien caminar en la bondad de Dios, claro, amando a su pueblo judío, a su pueblo de Israel, pero también comprendiendo que en el cuerpo de Cristo ya no hay ni judío ni griego. Por eso, la tercera razón es porque simplemente hay una nueva criatura, ya no hay ni judío ni griego, y lo que sucedió en Pentecostés es algo solo para los judíos. Vámonos a la cuarta, estábamos viendo la cuarta razón, no hay judío ni griego en el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver la última, ¿sí? La última razón por la cual la iglesia no nace en Pentecostés es simplemente porque el cuerpo de creyentes es un solo pan. Y esto es muy interesante mencionarlo, porque en la fiesta de Pentecostés, si gusta mi hermanita leer Levítico 23:17, hay un simbolismo asociado.
a la fiesta de Pentecostés. Y en la fiesta de Pentecostés, en ese simbolismo, se integran dos panes. 23, 19. Estoy hablando de Levítico capítulo 23, versículo 17. 23, 17. Sí, ahora, antes de que mi hermanita lo lea, algunos dicen, ¿verdad?, que estos panes representan al judío y al griego. Eso es algo que no Al es gentil. bíblico, igual al judío y al gentil. Eso es algo que no es bíblico, porque precisamente en Levítico 23 se nos enseña cuál es el simbolismo de esos dos panes. Y esos dos panes que se utilizan en la fiesta de Pentecostés no tienen nada que ver con el gentil. Por lo tanto, la quinta razón por la que la iglesia no nace en Pentecostés es porque la iglesia no forma parte de esos dos panes, sino es un pan distinto. Vamos a leerlo, Levítico 23, versículo 17. ¿Qué dice? Amén. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. 18. Hasta ahí. Queremos solo mencionar que en el simbolismo de la fiesta de Pentecostés se integraban dos panes. Estos dos panes no tienen nada que ver con los gentiles. De hecho, representan a la casa de Israel y a la casa de Judá. Ahora, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 es muy distinto. Amén. 1 Corintios 10, versículo 17, ¿qué dice? 10, 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Pablo dice que el cuerpo de creyentes es un solo pan. Y en la festividad de Pentecostés había un simbolismo de dos panes, refiriéndose a la casa de Israel y a la casa de Judá. El simbolismo asociado a la fiesta de Pentecostés es distinto a lo que se asocia a la iglesia como siendo un solo pan, precisamente para comprender que en Cristo ya no hay judío ni griego, sino una nueva criatura. Es decir, esa nueva criatura es puesta en el pan de vida, que es Cristo Jesús. La iglesia nace precisamente con el ministerio del apóstol Pablo. Es un ministerio de reconciliación. Es un ministerio de padecimiento, de gracia y de revelación en el conocimiento y la sabiduría del Señor Jesucristo. Vamos a ver cuál era la oración que hacía el apóstol Pablo, si me ayudas, yendo al libro de Efesios. Amén. Y en el libro de Efesios vamos a encontrar lo que Pablo oraba. El nacimiento del cuerpo de la iglesia no tiene nada que ver con Pentecostés, tiene que ver con una persona, con el apóstol Pablo. En Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Muchos confunden y dicen, bueno, es que la iglesia nació porque en Pentecostés se impartió el Espíritu Santo. Pero este impartimiento del Espíritu Santo, vayamos a Hechos capítulo 2, fue simplemente algo que había sido prometido para que ellos pudieran tener el poder de ser testigos de la resurrección. Hechos 1:8 dice eso. Me serán presbebos, me serán testigos en todo Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Pero esto no tiene relación con la iglesia porque la iglesia recibe el Espíritu Santo de manera distinta. El Espíritu Santo nos sella en Cristo. El Espíritu Santo nos hace creer al oír y recibir el Evangelio de la salvación. El Espíritu Santo nos bendice, Dios a través del Espíritu Santo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos hace ser aceptos en el amado, nos hace ser una nueva criatura. Pero en Pentecostés está sucediendo lo que ya se había anunciado que iba a suceder para que ellos pudieran predicar el Evangelio. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cristo estuvo con los discípulos 40 días y después de su ascensión, 10 días después, viene Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, era la promesa del Espíritu Santo, pero ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cuándo?
Bueno, si tú te vas al libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, estoy hablándote en el lapso de los 40 días, cuando Cristo nuestro Señor se aparece con pruebas indubitables de su resurrección a los discípulos, inclusive a 500 a la vez en distintos escenarios, la playa, ¿verdad? A puertas cerradas, en fin. Y en Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. Porque ellos son el Espíritu Santo. Ellos eran la manada pequeña. Ellos eran el Israel de Dios. Y aquí en Hechos capítulo 2, dice aquí versículo 1. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Aquí vemos que fue algo sobrenatural, fue algo repentino, algo que ellos no controlaron, algo que les controló. Versículo 2. El cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hermano, te pregunto, ¿cuándo se te ha parecido algo a ti así? Hoy en día eso no sucede, el Espíritu Santo no se manifiesta de esa manera. Se manifiesta en espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo Jesús. Lo que tú y yo estamos viendo aquí era algo sobrenatural y único que aconteció en ese momento, porque fue anunciado por el profeta Joel. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, de alguna manera, ¿verdad?, se toma esto como el nacimiento de la iglesia, pero hemos visto a través de estas 5 razones bíblicas que la iglesia no tiene absolutamente nada que ver con Pentecostés. Pero sí hay algo muy importante para la iglesia. ¿Cuándo nace la iglesia? Repito, Efesios 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, o sea, Cristo, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Tú y yo hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Tú y yo estamos sentados en lugares celestiales. Nuestra identidad está en Cristo. Y hoy en día, hermano que nos escuchas y los que estamos aquí reunidos, podemos ver que la iglesia sí tuvo un nacimiento. ¿Cuál nacimiento? Te quiero invitar para terminar este estudio que vayamos al libro de Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, tú y yo vamos a encontrar una escritura sorprendente que he estado enfatizando. Primera de Timoteo, capítulo 1, y voy a leer desde el versículo 12 en adelante, y concluimos con una oración, dándole gracias a Dios que pudimos transmitir bien, ¿verdad? Invitándote, hermano, hubo 20 minutos al inicio de este estudio que por una falla técnica no se escuchaba el audio, pero este mensaje ha sido grabado en su totalidad y se va a subir al canal Ginejubá Ministerios. Ahí lo puedes ver dentro de 2 horas aproximadamente, que es lo que se tarda en subirse, para que no te pierdas la primera parte, que era una introducción a este estudio. Terminamos leyendo cuál es el nacimiento del cuerpo de creyentes que es la iglesia. Primera de Timoteo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, dice el apóstol Pablo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y con el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel, dice el apóstol Pablo, y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hoy en día, lo que importa es ser hecho una nueva criatura. ¿Cómo somos hechos una nueva criatura? Al haber oído y creído el Evangelio de la salvación. Es algo sobrenatural que solo el Espíritu Santo puede hacer en el creyente.
Y lo hace cuando el creyente cree en la obra redentora de Cristo en la cruz. Te sella, te bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, te coloca en el cuerpo de Jesucristo, te bautiza sobrenaturalmente en la persona de Cristo. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero. ¿Cuándo nace la iglesia del Señor Jesucristo? Nace en la gracia que Dios le da al apóstol Pablo. No tiene nada que ver con Pentecostés. Camino a Damasco. ¿Perdón? Camino a Damasco. Camino a Damasco. No tiene nada que ver con Pentecostés. En la Biblia no existe nada conocido como un evangélico pentecostal. No puede existir ninguna denominación pentecostal porque la Biblia no lo menciona. Pablo no era pentecostés. Dice aquí en el versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, porque Pablo es el patrón, es el modelo a seguir. Eso se describe en 2 Corintios capítulo 3, versículo 9, donde se dice que Pablo es el perito arquitecto. Es el ejemplo. Es el ejemplo, es el modelo a seguir. Versículo 16, repito. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Pero así como en Pablo Cristo mostró toda su clemencia, así la muestra en ti y en mí cuando somos alcanzados por su gracia, habiendo oído y creído en el Evangelio de la salvación. Para ejemplo, fíjate bien cómo aquí lo dice la palabra de Dios, para ejemplo, para modelo de los que habrían de creer en Cristo para vida eterna, como tú y como yo. La iglesia sí tuvo un nacimiento. Fue algo sobrenatural. Fue cuando Dios alcanzó a un hombre llamado Saulo de Tarso. Ahí nace la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo también tendrá un final. Me refiero a un final eterno en el sentido de que inicia otra etapa cuando la iglesia es subida a los cielos. Esto está descrito en Romanos capítulo 11, versículo 25 al 28, donde tú puedes leer que cuando el tiempo de la plenitud de los gentiles haya llegado, cuando el último creyente ordenado para vida eterna, predestinado, haya sido alcanzado como Pablo lo fue, con toda la clemencia de Dios, y haya creído en Cristo para vida eterna, entonces el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, será tomada y será subida a los cielos, como se dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 13 al 18, el rapto y arrebatamiento de la iglesia. La esperanza bienaventurada de la cual nos habla Tito en Tito 2, del 11 al 14. Tú y yo estamos esperando esa esperanza bienaventurada. Así que, versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.